Queremos resolver la ecuación dada. Para el primer paso, limpiaremos el exponente fraccionario de la ecuación elevando ambos lados de la ecuación a la potencia del denominador del exponente racional. Recuerde que cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Comenzaremos cubicando ambos lados de la ecuación. Entonces cubicamos el lado izquierdo y cubicamos el lado derecho, y nuevamente notamos cómo el denominador del exponente racional es 3. Y ahora a la izquierda porque tenemos un poder elevado a una potencia multiplicamos los exponentes, pero si podemos escribir 3 como una fracción con un denominador de 1, y notar cómo tenemos un factor común de 3 entre el numerador y el denominador que simplificará a 1. Entonces, este 3 se simplifica a 1 y también lo hace estos 3, dejándonos con 2 veces 1 o 2. El lado izquierdo se simplifica a la cantidad x menos 3 al cuadrado. En el lado derecho tenemos 4 cubos, que es igual a 4 veces 4 veces 4, que es 64. Para el siguiente paso que necesitamos deshacer la cuadratura o el exponente de 2, podemos hacerlo tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación o elevando ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca de 2, que es la mitad. Usemos exponentes racionales, y elevemos ambos lados de la ecuación a la mitad de potencia, pero antes de hacer esto, observe cómo estamos cuadrando el lado izquierdo y sabemos cuando cuadramos un positivo, el resultado es positivo, pero también cuando cuadramos un negativo, el resultado es positivo, lo que significa que esta ecuación tendrá dos soluciones. Así que asegúrese de obtener ambas soluciones cuando planteamos ambos lados de la ecuación de la mitad de potencia. Necesitamos incluir un más o menos a la derecha. Siempre que el exponente aquí sea par, vamos a tener dos soluciones y, por lo tanto, necesitaremos un más o menos a la derecha. Entonces, nuevamente elevaremos ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca de 2, que es la mitad. Haremos lo mismo a la derecha pero también incluiremos un más o menos. Y ahora a la izquierda multiplicamos los exponentes 2 veces la mitad es 1, dándonos la cantidad x menos 3 iguales. A la derecha tenemos más o menos 64 elevados a la mitad de potencia es igual a la raíz cuadrada de 64 que es 8. Y ahora para resolver x agregamos 3 a ambos lados. La simplificación negativa de 3 más 3 es 0, lo que nos da x iguales. En el lado derecho tenemos un positivo más 3 o menos 8, y ahora vamos a determinar las dos soluciones. La primera solución que llamaremos x sub 1 es igual a 3 más 8, que es 11. La segunda solución que llamaremos x sub 2 es igual a 3 menos 8, que es negativo 5. Estas son las dos soluciones a la ecuación, pero antes de irnos, verifiquemos estas soluciones usando la calculadora. Primero sustituyamos 11 por x, volviendo a la ecuación original que nos da la cantidad 11 menos 3 elevada a la potencia de 2 tercios, que es igual a 4. Y ahora intentemos x es igual a 5 negativos, esto nos dará la cantidad negativa 5 menos 3. Elevado al poder de 2 tercios, lo que también nos da positivo 4. Entonces, esto verifica que tenemos dos soluciones para la ecuación dada. Espero que les haya resultado útil.